los números, ¿qué es lo que nos están informando? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que nos quieren decir? En especial respecto a las situaciones actuales. Tiene que ver con este año en particular y el por qué se están dando las situaciones que se están dando y las estamos viendo en la televisión, en los medios, en redes sociales, ¿no? Todo tiene siempre un propósito, un significado y vamos a ver qué nos dice este año puntualmente. Así que pasemos a la primera diapositiva, a la primera imagen. Este de aquí, el mes número 3, el mes de marzo, es el mes de la percepción, donde en especial nos vamos a ver abocados a trabajar nuestra percepción. Yo les puse una nota aquí. La pregunta es, ¿se nota que la estamos trabajando? Creo que se nota muchísimo, en mayor medida. ¿A qué me refiero con percepción? A darnos cuenta de cómo estamos percibiendo este mundo y si realmente esta percepción es de ayuda, es en beneficio o nuestra percepción requiere ser sanada. Un curso de milagros nos dice: percibir verdaderamente es ser consciente de toda tu realidad a través de la conciencia de tu propia realidad. Antes de eso, vamos a ver, me gustaría mostrarles otro gráfico. Este de aquí, este año en particular, el 2020, está llevado para que todas nuestras estructuras se derriben, para hacer un reset, para que aquello que ya no funciona en nuestra vida se caiga y poder hacer nuevos cimientos y hacer nuevas creaciones. Yo lo he puesto aquí, año reset para la identidad, para redescubrir nuestra identidad y ser nosotros los partícipes de nuestro diseño. Si es que nosotros ponemos atención, yo creo que lo hemos visto en algunas publicaciones, al año 2020, a ese 2020. Si a ese 20 de la izquierda nosotros le damos la vuelta como si le viéramos con un espejo, vamos a ver que aquí en la parte del medio se forma como un corazón. Entonces este año ya tiene un primer mensaje: ir hacia el corazón. Porque las nuevas creaciones, la recreación, lo que vamos a formar en este año, tiene que venir precisamente de eso, del corazón. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que más quieres en tu vida en este momento? En el ámbito que sea, relaciones, pareja, trabajo, dinero, proyectos. Ten en cuenta que eso debe salir desde el corazón, no desde una mentalidad, ¿no? Pero bueno, este año, si es que nosotros sumamos el 2, nos da un número 4. El número 4 nos aboca a lo que les mencionaba: dejar la identidad y crear nuevas estructuras en base del diseño que nosotros queremos. ¿Qué es lo que tú quieres ser en este momento de tu vida? Para ello necesitas construirlo desde los cimientos. Pero vamos a hacer un camino. Antes de irnos al número 4, que es este año, que es lo que venimos a trabajar este año, vamos a hacer un camino. Empecemos por el número 1 y qué representa. El número 1 tiene que ver con la parte... El número 1 tiene que ver con la parte concreta, con la parte material. El número 1 tiene que ver con nuestra realidad física, con nuestra realidad biológica. Por eso es que si es que nosotros necesitamos en este año derrumbar estructuras, nuestra biología también tiene que cambiar. Necesariamente tenemos que experimentar cambios en nuestra biología. Y de ahí nos enlazamos a lo que está ocurriendo mundialmente en este momento. Que el virus... El número 2 ya lo habíamos hablado en un live anterior y tiene que ver con nuestra parte emocional. Si nosotros hablamos de que necesitamos hacer un rediseño, de diseñarnos como realmente nosotros queremos, desde nuestro corazón, hay que hacerlo desde la parte obviamente física, biológica, la parte concreta, y hay que hacerlo desde el número 2 que representa nuestra parte emocional. Pero nuestra parte emocional, una vez que nosotros la trascendemos, por trascender me refiero a transformar, que esa tristeza se vuelva alegría, que
ese enojo, esa frustración y esa rabia sean transformados y vistos de una manera que en realidad nos empuje. En vez de detenernos, nosotros a esta emocionalidad le vamos a llamar circuitos neurológicos. En otro live te había dejado por aquí todo ese live completo dedicado a lo que son los circuitos neurológicos, cómo los vamos formando, cómo esa red que tenemos internamente en nuestra cabeza se va transformando, se va reconectando y se va haciendo más grande para el propósito que nosotros requerimos, ¿no? Eso tiene que ver con el número 2. Fíjate que este año tiene el 2 del 20 de la izquierda, el 2 del 20 de la derecha. Ya nos está llamando de principio a ver las cosas que suceden allá afuera de otra manera. Y de manera especial, muy especial, a hacer cosas distintas. De esta forma es que se hacen los circuitos neurológicos aupados de la neuroplasticidad que todos tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, ¿no? Pasamos al número 3. El número 3 tiene que ver con la mentalidad. Pero hay esa mentalidad, es algo que nosotros no trabajamos y que no se trabaja a nivel educativo. No se trabaja en las escuelas, no se trabaja en los colegios. Algo medio se trabaja en las universidades que tiene que ver con la mente. Nosotros tenemos una mentalidad que nos lleva a ponernos límites, pero no nos lleva a empujarnos hacia aquello que nosotros queremos. La mentalidad carente, la mentalidad de pobreza, una vez que se trasciende, una vez que se transforma, se vuelve percepción. Y precisamente esa mentalidad la estamos transformando en todo este mes de marzo, en todo este mes número 3. Miren, este es el mensaje que nosotros requerimos a nivel mundial. No quedarnos en la mentalidad de que, ay, ¿por qué esa enfermedad ahora me tengo que ir corriendo a comprar una mascarilla, lo que sea? Eso es mentalidad. Pero una vez que la mentalidad se vuelve percepción, nos preguntamos, porque la percepción tiene que ver mucho con preguntarse, con autocuestionarse, con autoobservarse. Nos preguntamos, ¿para qué se está dando este síntoma, esta enfermedad en mi vida, en mi ciudad, en mi continente, en el mundo? Tiene que ver algo más que lo que está ocurriendo en este momento me informe, a no ser que todo solo sea caos. Nosotros prendemos las noticias, vemos los periódicos, las redes y nos conectamos con la mentalidad de caos, con la mentalidad de corre a agarrar mascarillas y antibacterial porque eso va a ser lo único que te va a salvar, cuando no es así. No es coincidencia tampoco que en este mes de marzo, mes número 3, sea abocado para esto, para trabajar esa percepción que necesitamos sí o sí sanarla, sí o sí transformarla. Recuerda, la mentalidad transformada se llama percepción. Y necesitamos esa percepción para el número 4, que es la suma de este año, de lo que tenemos que hacer. Precisamente ese inconveniente, esa parte de tu vida que no se está dando, que ya han venido meses, años, que le pones y le pones ganas, pero no se da, es decir, en el trabajo, es decir, en la pareja, es decir, en proyectos, en relaciones, tiene que ser derrumbado para poder crearse desde el inicio. Entonces, para eso nosotros necesitamos hacer este camino. Número 1, plano concreto, realidad, biológico. Número 2, plano emocional. Necesitamos transformarlo a circuitos neurológicos. Número 3, la mentalidad necesita sí o sí transformarse a nivel mundial. Lo vemos en la televisión y en todas las noticias, en todo lo que está en boga en este momento. Necesita transformarse a percepción. Y ahora sí, el número 4, que tiene que ver con lo estructural, con tu identidad. Ya no dejar que ese pasado sea quien te informe, quien te diga lo que debe ser. Que ese referente de éxito nos den en la televisión, que ese referente de pareja lo veamos en las novelas, lo veamos en los libros, en definitiva, que no nos digan de afuera
quiénes debemos de ser aquí dentro. Sí, a eso es lo que nos referimos con la identidad que requiere ser transformada para nosotros hacer el diseño de nuestra vida, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre a nivel mundial se ve evocado a todo esto que te estoy hablando, ¿no? Una vez que nosotros vamos transformando esa mentalidad de caos en percepción, nos damos cuenta que los virus tienen una función diferente a la que nos lo habían dicho. Y lo vamos a ver en un ratito aquí en la presentación que les tengo. Muy bien, entonces les decía, este año 2020 está llevado para ser transformado, ¿no? Y transformado desde los mismos cimientos físicos, emocionales, mentales y por supuesto nuestra identidad. De esa forma es que nosotros lo vamos a trascender, lo vamos a transformar paso a paso. Y en este mes de marzo nos corresponde transformar la percepción. Muy bien, vamos a ver ahora, vamos a enlazarnos con lo que tiene que ver con los números. Vamos a atender ese mensaje. El cuerpo, hablando referente a estos dos palabras, a la palabra pandemia y a la palabra coronavirus. Si a la palabra pandemia buscamos qué número le corresponde en su lugar en el abecedario y sumamos todos esos números, nos va a dar el número 64 de aquí, de esta palabra pandemia. ¿Qué significa el 64? Si a las dos palabras coronavirus le asignamos un número de acuerdo a su ubicación en el alfabeto y sumamos esos números, corona nos da el número 69 y virus el número 93. Genial, qué bonito sumar, qué bonito asignar números. Pero ¿qué me está diciendo más allá de lo que me muestra a simple vista? El número 6 con el número 64 me está hablando de potenciales en el diseño. Es decir, una pandemia con el número 64 me dice que los potenciales están dados para diseñarme de diferente manera. Dicho de una manera más sencilla de comprender. En realidad una pandemia, una enfermedad, son puertas que se abren para yo poder transformarme primero a nivel biológico, segundo a nivel emocional, tercero a nivel mental y por supuesto cuarto a nivel integral, ¿no? Entonces vamos cambiando nuestra mentalidad a percepción de que una pandemia es algo que mata, pero a millones. Tiene un propósito. Esto tiene un propósito si es que tú activas tu percepción y dejas de definirte como solamente un cuerpo. Un curso de milagros nos dice esto: el cuerpo se mantendrá fuerte y saludable si la mente no abusa de él, asignándole funciones que no puede cumplir. ¿Cuáles son esas funciones que no puede cumplir un cuerpo? Un cuerpo no es que precisamente te pueda hacer feliz, un cuerpo no te da percepción, un cuerpo simplemente es un vehículo para que podamos experimentarnos en esta parte física. Pero las personas que piensan que solo somos un cuerpo y que por lo tanto cuando se acaba este cuerpo se acaba la vida, pues se van a identificar con ir a correr hacia la farmacia, tomar pastillas, de alguna manera proteger el cuerpo porque si no pues la existencia se va a acabar, ¿no? Si vamos aún más a la palabra coronavirus, la palabra corona sumados sus números nos da 69. ¿Qué significa este número 69? El 6 vimos que significa potenciales y el 9 es propósito. Entonces tenemos potenciales para el propósito. Y la palabra virus, si sumamos sus números, nos da 93. Es decir, propósito en la percepción. Cambiamos nuestra percepción y nos damos cuenta que un virus tiene un propósito diferente al que te lo habían contado. Un virus tiene el propósito de ayudarte a ese rediseño en el cuerpo. Nos va a ayudar esto que está sucediendo a cambiar nuestra percepción de lo que significan las enfermedades y de la función que en realidad están haciendo los virus. Una de las preguntas que yo suelo llevarles o motivarles para que se hagan es:
Ok, tengo una enfermedad, tengo un síntoma, lo que sea. ¿Por qué mi afectación biológica está en mi corazón? ¿Por qué no en los pulmones? ¿O por qué está en el brazo derecho y no en el brazo izquierdo? ¿O por qué estoy afectado de los riñones y no del hígado? ¿Por qué del páncreas y no de la vesícula? Entonces date cuenta que tu biología tiene una lógica. Por eso la palabra biológica. Nada está dado al azar, ¿no? Entonces cuando tú tengas una enfermedad, un síntoma, cuestiónate, reflexiona, pregunta, ¿para qué se está dando esto? ¿Qué me quiere mostrar mi biología a través de esta enfermedad? Como acabamos de ver aquí con los números, la palabra virus sumado sus dígitos es el 9 y el 3, el 93. El 9 es el propósito. Toda palabra que tenga el 9 te está diciendo que tiene un para qué, que no está ahí por casualidad. Entonces estos virus tienen un para qué. ¿Cuál es ese para qué? ¿O cuál es la respuesta a ese para qué? Yo la suelo decir de esta manera, le he mencionado en otros lives que a nivel mundial siempre la energía, la frecuencia se está moviendo. El planeta es el primero en actualizarse. Y el planeta a sus habitantes, es decir, nosotros, está enviando la última actualización, el último software salidito del mercado. Y nosotros que somos el hardware, pues vamos a adquirir ese último programa. Pero resulta que si es que nosotros, nuestro hardware, es decir, nuestra biología, nuestro cuerpo, está muy obsoleto, está muy anticuado, necesita remodelarse, cambiar, reestructurarse, rediseñarse para poder aceptar esa actualización. Es como si se bajara la última versión del Windows, pero tú le quieres instalar a tu computadora de hace 10 años. ¿Vas a poder instalar la última versión del Windows a tu computadora de hace 10 años? ¿Vas a instalar la última versión de Android a tu celular de hace 10 años? Que eran como unos bloques grandotes. La respuesta es no. Necesita cambiar ese hardware. Y ese hardware somos nosotros. ¿Cómo cambiamos ese hardware? ¿Cómo se modifica nuestra biología para poder aceptar esta actualización en frecuencia, en resonancia? En biología, en emociones, en mentalidad, esto tiene un propósito. Si te identificas con la creencia de que solo eres un cuerpo, es totalmente lógico pensar que tu actuar sea de vida o muerte, porque si este cuerpo se muere, pues quiere decir que la existencia se acaba en ese momento. Eso basados en la creencia y en la percepción de que nosotros solo somos un cuerpo, algo que es totalmente erróneo. Te acabo de decir que en este momento, en este año, el cambio está llevado por niveles, donde sí lo estamos haciendo, el cambio a nivel número 1, biológico, físico, concreto, realidad, a través de la acción, que lo vamos a ver en un ratito también. Lo estamos haciendo a nivel emocional, a nivel mental y por último a nivel estructural. Con nivel estructural no me refiero a nivel estructural de nuestra biología, sino a todo lo que representa nuestra vida y nuestra identidad. Si hay preguntas, si hay dudas, pues pueden hacerla aquí en el chat y las voy a ir contestando de a poquito. Pero de principio, más que los números, me gustaría que se vaya quedando los niveles en los que se va a hacer en este cambio, que este año va a ser llevado sí o sí a hacer este cambio en estos distintos niveles. Muy bien. Cualquier enfermedad, si es que nosotros le agregamos el factor miedo, se va a hacer grande. Si es que le agregamos la creencia limitante de que solo somos un cuerpo, pues vamos a caer en la desesperación porque se nos va a acabar la vida sí o sí. Ahora, para aquellas personas, como les mencionaba en el inicio del live, aquellas personas que en la determinada área de su vida quieren hacer un cambio, pero resulta que no pueden hacer ese cambio, ¿no? A todos nos ha pasado, a todos nos pasa en algún momento. Hemos escuchado esta frase de aquí: pasa a la acción. ¿Sí? Un curso de milagros nos dice lo siguiente:
Hablando de hacer milagros, los milagros para nosotros mismos. Los milagros son naturales y cuando no ocurren es que algo anda mal. ¿Qué es lo que anda mal en nosotros? Pues precisamente todos los niveles de los que hemos hablado. Hay que hacer la corrección ahí. Si es que nosotros a la frase pasa a la acción le asignamos números de acuerdo a su ubicación en el alfabeto y sumamos estos números, la suma de esta frase nos va a dar 99. Acabamos de decir que el número 9 representa el propósito. Entonces, pasa a la acción, tiene el propósito. Es algo natural en nosotros, los seres humanos, pasar a la acción. Dinamizarnos, estar siempre en movimiento. Es algo natural en nosotros, dar ese paso hacia lo desconocido. Como les decía en la película recomendada del mes, nos asusta la luz que hay detrás de la puerta que está entreabierta y preferimos quedarnos en la oscuridad, en la habitación oscura, que a pesar de que está oscura nos causa miedo, incertidumbre, problemas, depresión, ansiedad, lo que sea, es lo que conocemos, la oscuridad, porque nos asusta la luz, cuando lo natural es pasar a la acción, es abrir esa puerta y darnos cuenta qué es lo que va a estar, qué es lo que vamos a encontrar detrás de esa puerta. Es algo que vamos a hacer sí o sí, porque es el propósito de nuestra existencia pasar a la acción, dar ese paso, transformarnos, hacer cosas diferentes, seguir el camino del proceso y no precisamente del resultado. Si decimos que pasar a la acción es algo natural en los seres humanos, podemos nosotros ubicarnos en los ejemplos que tenemos en la naturaleza. Imagínate a un león, imagínate a un tigre que diga, no quiero cazar porque me da miedo comerme esa gacela. Me puede patear y me puede lastimar y me puedo morir o me puedo contagiar de un virus. Imagínate a un tigre, a un león, haciéndote esas mismas, teniendo esos mismos miedos que tú tienes. Es que no puedo trabajar, no puedo cambiar de trabajo porque me voy a morir si es que no hay dinero. Imagínate un tigre diciendo eso. No, es que me da miedo trabajar porque suponte que me enferme y me dé gripe. No, en los animales tienen la naturaleza muchísimo más integrada que nosotros. Ellos viven de forma natural, de hecho de otra manera. Ese pasar a la acción, ellos lo tienen integrado como un propósito total. Lo que acabamos de ver, el 99, es la totalidad del propósito. Somos nosotros los humanos, a partir de nuestra mentalidad, a partir de nuestra emocionalidad, a partir de preguntarnos el por qué y no el para qué, los que cuestionamos el propósito de la existencia. Pero los animalitos simplemente lo hacen. Imagínate de un río humanizado, que diga, no quiero fluir, porque si salgo al mar, el mar es tan grandote, me voy a perder y ya no voy a ser río como tal. Imagínate de una hormiga que se cuestione, que sea humana, una hormiga humanizada, que diga, no, pero es que si llevo esta hojita a construir el panal y no les gusta a mis compañeros la hojita que acabo de llevar. ¿No es lo que nosotros nos cuestionamos día a día? La desvalorización en diferentes ámbitos. Pero es que si le llevo esta hojita aquí a mi hogar y si a mi pareja hormiguita no le gusta, se va a enojar. ¿No es lo que nosotros nos cuestionamos día a día en diferentes niveles? La naturaleza no se lo cuestiona. Porque si la naturaleza se lo cuestiona, deja de existir. Pero nosotros sí que nos lo cuestionamos. Imagínate una abeja que le dé miedo hacer miel, a un león que le dé miedo cazar, a una hormiguita que le dé miedo construir su hogar. Imagínate un miedo que le dé miedo a un río que le dé miedo fluir. Pero eso no lo vemos en la naturaleza, eso lo vemos solo en los seres humanos. Y sí que se va a encontrar el cambio, y ese cambio es algo que nosotros lo vamos a experimentar y lo vamos a vivir sí o sí.
y no va a haber otra manera más que esa. De hecho, el cambio es algo natural y precisamente, y yo lo he vivido, lo he experimentado, negarme en cierto ámbito de mi vida a vivir ese cambio, cuando en realidad pues digo, es obvio, es lógico lo que estoy obteniendo, que es pues incertidumbre, tristeza, bueno, un montón de cosas. Estoy seguro que lo puedes llevar a reflexión en ese ámbito de tu vida donde te cuesta dar ese paso. No dejes que esto que te acabas de ver, esta información, este conocimiento, este live, estos números, más que los números, este mensaje, lleva hacia aquella parte de tu vida este mensaje y verifica, sé tu propio autoindagador, sé tu propio observador consciente y mira qué es lo que está sucediendo para que esos milagros no los puedas realizar en tu día a día. Haz la corrección en el nivel que sea. En el nivel físico, pues muy bien, lo vamos a hacer. En el nivel emocional, para que sea llevado a circuitos neurológicos. En el nivel mental, para que sea llevado a percepción. Y que sí o sí, que va a ser el camino de este año, sea hecha esa transformación desde los cimientos. Recuerda, y quienes están por aquí, ingenieros, civiles, que sepan del tema, y bueno, resulta lógico, ¿no? Que si algo está mal construido, no podemos seguir construyendo ahí. Necesitamos derribar esa estructura, que es a lo que está encaminado todo este año, para formar una nueva estructura. Si queremos hacer algo grande, necesitamos bases y cimientos también muy grandes. Por lo tanto, el trabajo en especial este año es grande también y lo vemos a nivel mundial. ¿Cómo se hace ese cambio? Sí, precisamente se hace por niveles, se hace a su tiempo. Ojo que en el lugar, en la circunstancia en donde debes de estar es la adecuada. No puede haber más, no puede haber menos, no pudo haber sido diferente como comúnmente nosotros nos cuestionamos. Ay, es que si hubiera hecho esto hubiera sido diferente. Si me hubiera ido por el camino B en vez del camino A, ahora no tuviera las consecuencias o los resultados que estoy obteniendo en este momento. Esto de aquí, un curso de milagros lo cataloga como pecado, porque ese pecado de nosotros pensar de esta manera nos condena. Si nosotros lo vemos como un error se puede corregir. Entonces, aquello que te estoy mencionando se puede corregir. Una percepción es eso, una interpretación. Si te estás dando cuenta que tenemos o que tienes percepciones que no te están llevando a lo que tú quieres alcanzar, hacer, pues simplemente hay que hacer ese cambio de percepción. Aquí requerimos sanar. No la parte física, la parte de percepción. Si te das cuenta que emocionalmente somos o estás siendo inestable en determinada situación, pues ahí hay que hacer la determinada corrección. De esa manera vamos haciendo el cambio paulatino, pero de nuevo, el cambio anual, el cambio a nivel mundial es esta serie de pasitos que les acabo de mencionar, ¿no? Es este ejercicio. Realmente hemos llevado una vida escuchando la vocecita del diablito que nos dice que no vamos a poder, que esa enfermedad nos va a matar, que nos vamos a morir si es que cambiamos de trabajo, de pareja, lo que sea, y es acallar esta vocecita de aquí y alzarle el volumen a la otra vocecita de acá para que esta voz de aquí es la que nos guía y nos dice sí vas a poder, lo vas a hacer. El paso a la acción, como lo hemos visto en este momento, es algo natural que se da en nosotros. Y resistirse a eso conlleva pues a todo lo que sea menos alegría, felicidad. No te olvides de si te ha gustado esta información, este video, darle una manito arriba, un corazoncito, compartir para que llegue a más personas y no solo seas tú, sino todos seamos beneficiados. Quienes gusten inscribir, si no estén inscritos a los boletines de conciencia, pueden hacerlo. Simplemente me inscriben por interno, dejo por aquí los links. Todas las personas que están aquí, atención a sus sueños, muchísima atención. Y para quienes dicen, bueno, no sabía que podía recibir información y respuestas por nuestros sueños, les acabo de dar ese tip
para programar nuestros sueños, por decirlo de esta manera, y que sea un canal adicional para poder recibir respuestas. De mi parte, desde Quito, Ecuador, te mando un inmenso abrazo. Nos vemos la siguiente semana por nuestras redes sociales. Una feliz noche hasta allá donde tú te encuentras. Vamos a tener el contenido ya en YouTube. Que estés muy bien, excelente noche. Chao.